Bienvenidos a la Escuela del Discipulado con el pastor José María Dútari. Shalom, amados y amadas de Ir y Hacer Discípulos 1 y 2, de la Hora de la Verdad y de algunos diferentes grupos o las personas que nos escuchan en Facebook o en YouTube y en otros grupos de WhatsApp. Le damos la bienvenida hoy a nuestra Escuela de Discipulado. Nosotros creemos en el discipulado. Compartimos la palabra el maná de hoy todos los días, pero creemos que el discipulado es necesario y es un mandamiento de Yeshua. Porque Él dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y enséñeles que guarden todas las cosas que yo les he mandado a ustedes. Entonces es muy importante ir y hacer discípulos, ¿no? Enseñando que guarden las cosas que Yeshua nos enseñó a nosotros. Hoy es la lección número 14 y esta lección de hoy es una pregunta muy importante. ¿Anula Romanos 14 el Shabbat y las carnes inmundas? Nosotros hemos aprendido y hemos conocido que el Shabbat es el día de Yahweh. Es el día que Él declaró sagrado y es el día que es la señal entre Yahweh y su pueblo. Pero también es el día en que Yeshua HaMashiach resucitó. No fue un día primero, no fue un domingo, no, fue un Shabbat. También nos habla la Escritura en Levíticos capítulo 11 de qué carnes son aprobadas por Yahweh para comer como alimento y qué carnes no son aprobadas por Yahweh como alimento. Entonces la gente usa Romanos capítulo 14 para decir que el sábado o el Shabbat es igual a cualquier otro día y en cuanto a las carnes que ya no hay ninguna carne inmunda. Y en estos días hablamos inmunda para comer. En estos días hablamos de la visión que tuvo Pedro con el lienzo que bajó 3 veces del cielo, donde había cuadrúpedos, reptiles, animales que no son aprobados por Yahweh para comer. Y aquella voz que le dijo Pedro, mata y come. Y la respuesta del apóstol fue, no maestro, jamás ha entrado cosa inmunda por mi boca. Entonces él no entendió la visión hasta que el Padre le hizo entender que la visión era porque para un judío era algo inmundo juntarse con un gentil para comer o para estar con ellos. Y el Padre le quería enseñar a Pedro que no llamara inmundo a lo que él ha purificado, a lo que él ha bendecido, ¿ok? Y acá pues usan, como en ese caso, usan la visión del lienzo de Pedro para decir que ya podemos comer de todo. Pues acá se usa en Romanos 14 también para decir que pues no hay carne inmunda para comer, todas son iguales. Y también que el día de reposo pues puede ser el que usted escoja, el que mejor le parezca a usted. Vamos a ver qué dicen las Sagradas Escrituras al respecto, ¿ok? Dice en la introducción, uno de los pasajes que se cita para eliminar la distinción entre carnes puras e impuras es Romanos 14. Además, se ha valido de este capítulo para afirmar que la observancia del sábado ya no es obligatoria para los creyentes. ¿Será pues cierto que Romanos 14 nos dice que todos los alimentos son limpios? Bueno, los alimentos son limpios, lo que considera la Escritura que son limpios, ¿sí? Aquí debió decir que todas las carnes son limpias. Sería más correcta la pregunta. Porque según la Biblia, alimento es solamente lo que el Padre llama alimento. Dice, examinemos lo que el apóstol Pablo escribió para ver si tales conclusiones son válidas. ¿Ok? Vamos a la primera pregunta que dice, ¿qué dice realmente Romanos 14.2? Vamos a buscarlo en la Escritura. Romanos 14.2 dice, porque hay quien tiene fe para comer de todo, pero el que está débil come solo verduras. Aquí se está tratando un tema en Romanos 14.2 que es un tema sobre la dieta de los que comen verdura y no comen carne. Y eso se ve aún hoy en día. Hoy en día muchos hermanos que son adventistas están haciendo un duro trabajo para llevar a las personas a olvidarse de comer todo lo que es carne y sus derivados y comer solamente verduras, vegetales y frutas. Eso se está dando hoy en día. Pero se está dando a un nivel o a un punto donde están casi que diciendo que es pecado comer carne. Y comer carne aprobada por Yahweh no es pecado.
¿ok? Ni pescado, ni cordero, nada de eso. Abraham lo comió, los ángeles que visitaron a Abraham lo comieron, Yahshua, Hamashiach lo comió. Entonces, pues, no deja de ser algo de repente con cierta reputación o con cierta tendencia a una razón, pero no es un mandamiento y no se obliga al mundo a comer solamente verduras, vegetales y frutas, sino que es una decisión de las personas hacer una dieta vegana. Pero entonces esto también se estaba dando en los días del apóstol Pablo. Y fíjese que aquí dice claramente, Romanos 14:2, porque hay quien tiene fe para comer de todo, pero el que está débil come solo verduras. ¿Ok? Podemos darnos cuenta que el apóstol no se está refiriendo en absoluto a carnes limpias o inmundas. De eso no se está hablando en este pasaje. Más bien se está tratando un tema completamente diferente, a saber, el vegetarianismo. Quienes estaban temerosos de comer carne en general y consecuentemente comían solamente vegetales, como se menciona en el verso 2. El tema del vegetarianismo continúa en el verso 6. Ahora vamos a leer verso 6 para que usted se dé cuenta. Lo mismo sucede, hermano, en el libro de Colosenses capítulo 2, desde el 12 hasta el final del capítulo, donde la gente dice, no, pero no hay quien hace diferencia entre un día y otro día. Y la gente piensa que eso te manda a no guardar el Shabbat. Cuando tú vas terminando de leer Colosenses, al final te dice claramente, todo lo que es mandamiento de hombre será destruido o desaparecerá. Pero el Shabbat y las comidas que nuestro Padre ordena, las carnes que Él declara limpias, no es mandamiento de hombre. Eso es mandamiento de Yahweh, nuestro Elohim. Déjeme ver si lo puedo buscar un momentito. Eso no estaba en el libreto, pero podemos buscarlo para ampliar un poquito más. A ver, Filipenses, Colosenses 2. Ok. Dice... verso... Aquí está. Dice, esto se refiere a cosas destinadas a perecer con el uso y son mandamientos y doctrinas de hombre. Colosenses 2:22, en toda la parte de atrás del versículo 22, todo lo anterior, habla claramente de que ya nadie te debe juzgar por los días, ni por la luna nueva, ni por el Shabbat. Y nuevamente tuercen las escrituras y las tergiversan para apoyar el hecho de que no hay que guardar Shabbat, ni fiesta, ni comida, ni nada. Y eso es totalmente falso. Se está refiriendo a fiestas de los lugares donde estaban esas personas que no estaban en Israel. Se referían a esas fiestas, los romanos en Roma, los colosenses en Colosa, que tenía que ver todo eso con el Imperio Romano. ¿Ok? Y aquí cuando el apóstol resume, dice, esto se refiere a cosas destinadas a perecer con el uso y son mandamientos y doctrinas de hombre. Más claro no puede estar. Bendito sea Yahweh. ¿Ok? Entonces vemos en Romanos 14:2 que se está refiriendo a gente que comían vegetales porque no querían comer carne, y eso se da todavía en nuestros días. Se está dando con los adventistas, que están hablando pues bastante fuerte con respecto a eso y diciéndole a la gente ya prácticamente que si no comes solo vegetales y frutas, entonces estás en pecado comiendo carne, y eso no es verdad. Eso no es correcto. Dice la segunda pregunta, ¿qué dice realmente Romanos 14:6? Vamos a buscarlo. Romanos 14:6 dice, el que se ocupa de un día para Yahweh lo hace, el que come para Yahweh come, porque le da gracias a Elohim, y el que se abstiene para Yahweh se abstiene y le da gracias a Elohim. Resulta claro que había miembros en la asamblea que comían carne y otros que sencillamente no la comían. Ahora, ¿por qué algunos habían decidido hacerse vegetarianos? Pablo no lo aclara. Sin embargo, las instrucciones que él da en la asamblea de Corintio, en 1 Corintios 8, muestran mucha semejanza con las contenidas en Romanos 14. El asunto con los corintios era que si se permitía comer carne que había sido ofrecida a los ídolos. O sea que en ninguna parte de este pasaje se habla del Shabbat en sí, de las fiestas de Yahweh en sí, y de carnes inmundas o carnes
propias para comer como lo establece la Torá. No se tocaba nada de eso. Todo se estaba refiriendo a fiestas romanas, ¿ok? Y a gente que eran vegetarianos. A eso se está refiriendo realmente el libro de Romanos, ¿ok? Dice, el asunto con los corintios era que si se permitía comer carne que había sido ofrecida a los ídolos. Y el consejo que Pablo dio a los corintios es el mismo que dio a los romanos. Dice, no hacer nada que pudiera causar ofensa a un hermano en la fe. Estos vegetarianos de seguro eran miembros que se abstenían de comer carne en general, porque temían la posibilidad de comer sin darse cuenta carne que hubiera sido ofrecida a los ídolos o de alguna otra manera fuera ceremonialmente impura. De todas maneras, los discípulos habían recibido por carta del Concilio de Jerusalén de una de las cosas que tenían que guardarse era de lo sacrificado a los ídolos. Y como estaban en esos países, en esos lugares, y ahí no había comisariato kosher ni nada de ese tipo de cosas, y la gente mataba a los animales y ellos pensaban que lo estaban haciendo de repente para rendir culto a un ídolo. Entonces dijeron algunos de ellos, pero aquí preferiblemente es no comer carne, porque no sabemos a quién se la sacrificaron, pues comamos vegetales. De eso es lo que se trata todo lo que habla Primera de Corintios 8 y Romanos capítulo 14, ¿ok? Dice, estos vegetarianos de seguro eran miembros que se abstenían de comer carne en general. No comían porque temían la posibilidad de comer carne sin darse cuenta que hubiera sido ofrecida de alguna manera fuera ceremonialmente impura. Eso es lo que ellos no querían hacer. Aleluya. ¿Ok? Vamos a ver qué dice la pregunta número 3. Deme un segundito. Vamos a revisar algo aquí. Aleluya. Ok, vamos a seguir entonces con la pregunta número 3. Vamos a ver qué nos dice entonces la pregunta número 3. Ok. La pregunta número 3 nos dice, ¿qué dice realmente Romanos 14:14? Vamos a buscarlo. Dice, yo sé y estoy persuadido en el maestro Yahoshua que nada es contaminado de por sí, pero para aquel que estima que algo es contaminado, para él sí lo es. Romanos 14:14 no se está refiriendo a que una persona que hable, por ejemplo, del camarón o del cerdo o de la langosta, como dice aquí, estoy persuadido en el maestro Yahoshua que nada es contaminado por sí, pueda decir, no, como ya yo tengo fe, nada de esto es contaminado. Eso es un error muy grande. Está pasando por encima de las escrituras. ¿Ok? Dice, pero si tú crees que para ti es contaminado, entonces para ti lo será. O sea, si para ti el cerdo que el Padre prohíbe, que el Padre dice y compara aún en el libro de Isaías, que es como comer carne de ratón e inmundicia, y tú lo comes porque tú dices que para ti ya no hay nada contaminado, pues te equivocaste y estás interpretando muy mal las Sagradas Escrituras, porque eso no es de lo que se habla aquí. Aquí se está hablando realmente de las cosas que pueden haber sido contaminadas por haber sido sacrificado a los ídolos. Podían ser animales, carne que se podían comer, vacas, de repente bueyes, de repente ovejas, cabros. Eran cosas que se podían comer, pero no se la comían, y Pablo estaba hablando aquí, era de que si acaso la ofrecían en un sacrificio a un dios pagano de esa gente, de Roma y de Colosas y de esos lugares, entonces pues iba a estar contaminada. ¿Ok? Incluso cuando habla de que mejor no comas carne, no comas esa carne, por causa de los hermanos que dicen, oye, esa carne puede estar contaminada, y mira, el hermano Dutari se comió un pedazo de esa carne, se está comiendo carne sacrificada a los ídolos. Eso es lo que realmente estaba pasando en el libro de Romanos. ¿Ok? Una vez más podemos ver que el apóstol no está refiriéndose aquí a carnes limpias o inmundas, sino a comida que podía haber sido ofrecida a ídolos y que por consiguiente sería considerada inapropiada como alimento por algunos miembros de la asamblea. Lo que Pablo quiere dejar claro aquí es que cualquier asociación de comida con ceremonias idolátricas no altera en nada, pese a hecho por
pues, sus propiedades como alimento. Bendito sea Yahweh. ¿Ok? Bien, ¿qué se puede decir entonces del Shabbat? Vamos a ver. Hemos visto lo que atañe al capítulo 14, lo que son las comidas, lo que son las carnes. Tiene que quedar muy claro que las carnes que prohíbe la Torá siguen siendo prohibidas por Yahweh. ¿Ok? No hay ninguna fe ni ninguna oración del Nuevo Testamento que santifique lo que Yahweh ha prohibido. Eso no es correcto pensarlo así y es torcer y tergiversar las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a la otra parte, a la parte del Shabbat. ¿Qué dice? Porque la lección es anula las carnes impuras y el Shabbat, el capítulo 14 de Romanos. Eso es lo que estamos viendo en esta noche. Y vamos a ver algunos puntos con el Shabbat. El Shabbat ni siquiera se menciona en estos versículos. Aquí se habla de días, no de sábados. ¿A qué días se refiere Pablo? Eran días festivos romanos durante los cuales se hacían banquetes y se ayunaba y se abstenían de ciertos alimentos. Aleluya. Entonces, no se puede decir que Pablo redujera la observancia de los días santos que él observaba a un asunto de convicción o preferencia personal. ¿Por qué? Porque Pablo llega a decir aquí, no, del día ustedes pues, el que quiere guardar el día para el Señor lo guarda, el que no lo quiere guardar pues para Adón no lo guarda. Esto no se está refiriendo aquí al día del Shabbat. Esto es muy importante entenderlo. Déjenme ver si lo encuentro acá. Aleluya. Vamos a leer desde aquí, desde el 14. Dice, yo sé y estoy persuadido en el Maestro, Yahoshua, que nada es contaminado de por sí. Nada es inmundo en sí mismo. ¿Ok? Pero para aquel que estima que algo es contaminado, para él sí lo es. O sea, aquí no está diciendo Pablo que si tú estimas que el cerdo se puede comer, pues, y si no se puede para ti, entonces para ti es contaminado, pero para otro no es contaminado. Eso no es lo que quiere decir aquí. Acuérdese que se está refiriendo a animales que se cree que fueron sacrificados a los ídolos, aunque sean carnes ordenadas por la Torá. Ese es el problema que había aquí en Romanos capítulo 14. ¿Ok? Dice el 15, pero si por causa de la comida se entristece tu hermano y no andas conforme al amor, no arruines por tu comida aquel que murió en el Mashiach. Acuérdese de qué se está hablando. Aleluya. Por tanto, no dejen que se hable mal de lo que para ustedes es bueno, porque en el reino de Elohim lo importante no es la comida ni la bebida, sino la justicia, la paz y el gozo en el espíritu de santidad. Y el que en esto sirve al Mashiach agrada a Elohim y es aprobado por los hombres. Así que busquemos lo que promueve la paz y la edificación mutua. No destruyas la obra de Elohim por lo que comes. ¿Por qué Pablo estaba diciendo esto? Pablo estaba diciendo esto porque había gente que decía, ok, los dioses nada son, así que si lo sacrificaron o no a dioses, esta carne de buey, esta carne de vaca, esta carne de oveja, pues a mí me sirve y yo me la voy a comer. De repente una persona que decía, no, eso fue sacrificado a los dioses. Aquí dice el verso 20, no destruyas la obra de Elohim por lo que comes. A la verdad, todas las cosas son limpias, pero lo malo es hacer tropezar a otro con lo que uno come. Sigue hablando muy claramente de las carnes ofrecidas a los ídolos, no de las carnes aprobadas por la Torá. Dice, mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga tropezar a tu hermano. La convicción que tú tienes, guárdala para ti mismo, delante de Elohim. Feliz el hombre que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero en ningún momento está pasando por alto la Torá. En cambio, el que come y no duda, y duda es culpable porque no actúa por convicción, sino lo que no proviene de convicción es pecado. Hay un versículo, aleluya, que habla claramente del día. Dice que el que quiere guardar el día, para el Adón lo guarda, y el que no lo quiere guardar, pues para el Adón no lo guarda. Aquí está. Verso 5 del capítulo 14 dice, hay quien considera un día mejor que otro, mientras que para otro cualquier día es bueno. Que cada uno esté convencido en su propia mente. Escucha esto, hermano. El que se ocupa de un día para Yahweh lo hace, y el que come para Yahweh come.
porque le da gracia a Elohim, y el que se abstiene para Yahweh, se abstiene y le da gracias a Elohim. Mire usted lo que dice aquí. Aquí se está refiriendo, hermano, a días de festividad romanos y de esos países. Algunos querían guardarlo y otros no querían guardarlo. Entonces dice, tranquilo usted, pues hágalo, tenga la libertad de escoger si lo hace o no lo hace, pero nunca está hablando de la Torá. Porque podemos demostrarte con toda la escritura que Pablo guardaba los Shabbat, que Pablo guardaba las fiestas también de la Torá. Entonces Pablo no le va a dejar estas verdades de la Torá a la elección de personas según su convencimiento mental. No. Esto se refería a días festivos de los romanos. A eso se está refiriendo el capítulo 14. Y aquí dice claro, dice, el que se ocupa de un día para Yahweh lo hace, y el que come para Yahweh come, porque le da gracias a Elohim, y el que se abstiene para Yahweh se abstiene y le da gracias. Pero de ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí mismo. Verso 5 dice, hay quien considera un día mejor que otro, mientras que para otro cualquier día es bueno. Aquí no se está refiriendo al Shabbat. Eso está más que claro, porque está hablando un hombre que es un observador de la Torah, un hombre que observa los días festivos de Yahweh, los Shabbat de Yahweh, ¿ok? Pero aquí está hablando no de los días festivos de Yahweh, ni de las carnes aprobadas o no por la Torah. Aquí está hablando de gente que comen vegetales y no comen carne, y está hablando de días que no son el Shabbat ni la fiesta, sino días paganos de celebración romana. ¿Ok? Conclusión. El contexto deja bien claro que Romanos 14, Pablo está hablando de vegetarianismo, no de carnes limpias e inmundas. Su consejo fue el mismo que dio en 1 Corintios 8, donde se hablaba si los miembros debían o no evitar las carnes usadas en ceremonias idolátricas. De esto es lo que estaba hablando el Shalíach Shaul. Y el segundo punto de la conclusión, que tiene que ver con el Shabbat, dice aquí, el Shabbat y las fiestas no se mencionan en ninguna parte de la carta de Romanos. Los días que se mencionan aquí están directamente ligados a las observancias romanas y nada tenían que ver con los días de Shabbat o días de la fiesta de Yahweh. Esto es muy claro. Pablo era un hombre que era observante de las fiestas, era observante de los Shabbat, y él no le va a estar predicando a la gente ahora diciendo, ok, lo que ustedes sientan en su corazón, que es la palabra que le gusta hoy mucho a los religiosos y bastante a los cristianos, lo que usted sienta en su corazón hacer, hermano, eso es así. No, esto no es así. Ok, porque aquí se está refiriendo, aquí sí puede ser a lo que usted sienta en su corazón. Si usted siente no ir a trabajar porque ese día están celebrando la inauguración del canal de Panamá, pues no vaya ya y quédese en su casa y descanse. Y eso no va a ser que usted está rindiéndole culto, homenaje al canal de Panamá, sino que los gobiernos y los países tienen sus días libres por X o Y razones. Pues entonces usted tranquilo, pero hágalo con una conciencia limpia, ¿verdad? Entonces, si usted quiere ser una persona también que va a comer solamente vegetales, pues hágalo. Tranquilo, pero no culpes a otro, no señales a otro que come carne que está en pecado, porque eso no es bíblico. ¿Ok? Entonces aquí está la verdadera razón y la verdadera explicación de Romanos capítulo 14, que no tiene nada que ver con aquello para lo que la gente lo usa. E igual que Colosenses, me gusta mucho Colosenses 2.22. Colosenses 2.22, donde usted lee todo el capítulo 2 y se da cuenta que dice, no te dejes quitar tu premio, mira que nadie te juzgue con asunto de comida y bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva y reposo. O sea, si nosotros decidimos guardar los días de fiesta, la luna nueva y los reposos, que nadie venga a mí a criticarme por estarlo guardando. Yo lo he decidido hacer porque esa es la Torá de mi padre. ¿Ok? Entonces, más adelante, sigue hablando de varias cosas que se prohibían en esos lugares, varias cosas que se hablaban en esos lugares de fiestas paganas y no tenían que ver con esta realidad, porque aquí dice claramente el verso 22 que esas cosas a las que se refiere Pablo son mandamientos y ordenanzas de hombres, pero el Shabbat, las fiestas
todo lo que nuestro Padre mandó en la Torá no son mandamientos y enseñanzas de hombre. ¿Ok? Dice, si ustedes murieron con el Mashiach, Colosenses 2:20, en cuanto a los principios elementales del mundo, porque como si vivieran aún en el mundo, se someten a ordenanzas como no uses, ni gustes, ni toques. Eso se refiere a cosas destinadas a perecer con el uso. O sea que todo esto eran doctrinas de esos lugares. ¿Ok? Festividades de esos lugares. Dice, a eso se refiere a cosas destinadas a perecer con el uso. Y son mandamientos y doctrinas del hombre. Bendito sea Yahweh. El Shabbat y las fiestas y todo lo que ordena la Torá no son mandamientos y doctrinas de hombre. La Biblia dice que en el milenio iremos de Shabbat en Shabbat y de luna nueva en luna nueva a adorar a nuestro Padre. Como ese es un mandamiento de Yahweh, pues eso no va a pasar. No son mandamientos que se van a destruir con el uso, no, hermano mío. Lo que se va a destruir con el uso, a lo que se refiere Pablo en Romanos 14, igual en Colosenses capítulo 2, igual en Primera de Corintios capítulo 8, es mandamientos de hombres, festividades paganas, gente que se abstenían de comer carne aprobada por la Torá porque pensaban que estaban siendo sacrificadas a ídolos y después se iban a contaminar. Eso es lo que habla Romanos 14, Colosenses 2 y también Primera de Corintios capítulo 8. Aleluya. Así que creo que esto está claro. Si tienes alguna pregunta, con mucho gusto puedes hacerme la pregunta. Puedes escribir a mi celular 6362-8424. Me escribes y con mucho gusto yo puedo responder a tus preguntas. Así que le damos gracias a nuestro Padre por esta enseñanza, este discipulado número 14 en esta noche, y le damos toda honra y toda bendición a Él. ¿Ok? Padre bueno, Padre amado, gracias te doy porque así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelva allá vacía, sino que riega los campos y da pan al que come y semilla al que siembra, así será la palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, sino que hará aquello para lo cual tú la has enviado y será prosperada. Shalom Alejem. Recuerda compartir este video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Shalom Alejem.